Cambiamos de temática, cambiamos de tema, nos olvidaremos del fútbol porque hay una situación que es muy complicada, especialmente para el exministro de Educación, porque hoy la Fiscalía lo ha imputado y está pidiendo su detención domiciliaria. Le contamos por qué. Adrián Kielka, actual ministro de Educación, fue acusado de enviar vía WhatsApp respuestas de los exámenes para la postulación a varias direcciones de escuelas técnicas del país. Como beneficiados de esta acción están, según la denuncia, miembros del Partido Comunista de Bolivia, del que es parte el ministro. El Ministerio Público imputó al ministro de Educación, Adrián Kielka, por incumplimiento de deberes y en ese marco se solicitó que sea detenido en su domicilio debido a la posibilidad de afectar las investigaciones que se desarrollan en su contra. La imputación y la solicitud de detención fue firmada por la fiscal de materia, Ingrid Rocío Feraudí, el pasado 5 de noviembre. Esta aprehensión de Kielka, que compareció ante la Fiscalía a mediados de octubre, aún no se ha cumplido. Agustín Tarifa, quien fue director de Educación Técnica, también está involucrado en esta denuncia. Le damos la bienvenida al doctor Abel Loma, que es abogado representante de la viceministra Aurea Valderrama, que ha sido justamente la que había denunciado esta irregularidad y que se lo ve como figura principal del hecho al actual ministro de Educación. Doctor Loma, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Qué complicada esta situación. Estamos hablando de cuántas personas que en este momento están siendo investigadas. Muy buenas noches a todos y bueno, esencialmente desde el inicio de la investigación en el presente caso, desde fecha 26 de julio de la presente gestión, esencialmente estamos hablando de dos principales involucrados, que sería el señor Adrián Kielka Tarqui y el señor Agustín Tarifa Camacho, ¿no? Quienes ahora ya están los dos en calidad de imputados. El señor Tarifa ya está con detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro de la Paz y el señor Adrián Kielka, que hoy día ha sido imputado. Esencialmente estamos hablando de más de 45 personas que van a ser investigadas porque estas personas han sido beneficiadas indebidamente, recibiendo el banco de preguntas de manera preliminar para cargos directivos. Asimismo se han beneficiado con tribunales, ya con consignas desde el ministro de Educación para saber quién iba a ser el ganador. En ese sentido, se está desarrollando las investigaciones ya en una etapa preparatoria. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo es que han podido determinar esto a ciencia cierta, ¿no? Que han tenido acceso al banco de preguntas? Para que la gente un poco sepa, el televidente, es como si les hubiesen pasado las preguntas del examen, digamos, ¿no? Básicamente, solamente que a nivel ministerial. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo han logrado determinarlo? Bueno, exactamente. Esta información de que se habría filtrado el banco de preguntas para cargos directivos se habría tenido ya al interior del Ministerio de Educación desde el mes de mayo y junio del presente año, ¿no? Al cual el ministro de Educación, la Unidad de Transparencia y la Dirección General de Asuntos Jurídicos no han hecho absolutamente nada. Y es en ese sentido que ha empezado a circular en redes sociales y esta información. En ese sentido, se tiene que la viceministra, a efectos de evitar responsabilidades, ha realizado la denuncia penal en el Ministerio Público. De manera preliminar se tiene que esta información de estos mensajes de WhatsApp, porque el modus operandi ha sido mediante mensajes de WhatsApp, habría sido obtenido mediante el WhatsApp. Mensajes web. de WhatsApp. Exactamente. A ver, los tenemos, perdón, ¿los podemos Tenemos ver? los mensajes, sí, los tenemos acá, los vamos a mostrar en este momento, señor director, por favor. Lo que sucede es que en una primera oportunidad, tenemos entendido, se había solicitado que el ministro pueda entregar su teléfono para que de esa forma se puedan conocer estas conversaciones, las que, bueno, ahora ya se han revelado y que se están dando a conocer a través de las entidades policiales correspondientes. Y es justamente por este tipo de conversaciones, estas fotografías, que se inicia todo el proceso. Ustedes las están viendo en pantalla. Ahora, ¿qué tiene que ver el Partido Comunista de Bolivia dentro de todo esto? ¿También se los va a investigar? Sabemos que probablemente estarían algunos de los beneficiados dentro de este partido. Esencialmente, el ministro de Educación ha sido designado en noviembre de la anterior gestión del año 2020
el mismo que es militante del Partido Comunista, ¿no es cierto? El presidente de Estado, imaginamos que ha confiado en este funcionario para que pueda dirigir la educación, toda vez de que él es maestro urbano. En ese sentido, con el respaldo de las confederaciones de maestros urbanos y rurales y la Central Obrera Boliviana, él habría optado al cargo de ministro. En ese sentido, él no es del movimiento al socialismo, es del Partido Comunista, y lo que ha hecho el señor Adrián Kelka Tarqui de manera preliminar, él habría favorecido a varios militantes de su partido y gente que es allegada a él con este modus operandi. O sea, vale decir, este proceso de institucionalización tenía 3 fases, ¿no es cierto? Una fase escrita, que era la prueba escrita, tenía una segunda fase de calificación de méritos y tenía otra fase de una defensa de un proyecto institucional. En la fase escrita ya tenían filtrado el banco de preguntas a los allegados del ministro. En segunda instancia, en el tema de la calificación de méritos, ya tenían favorecido ese tribunal amañado y charlado para que sepan quién va a ser el ganador. Y por último, en la tercera fase, en la defensa del proyecto, pues absolutamente ha sido un fraude porque han favorecido a gente adepta al ministro. En ese sentido, viendo esta descarada forma de manejar este proceso de institucionalización en desmedro de los que realmente merecían estar en el cargo, es que la viceministra decide hacer la denuncia. Bueno, ahora, queda claro que eran allegados entonces al ministro Kelka. ¿Ha habido dinero de por medio? ¿Han pagado para dar esa prueba, para recibir estos exámenes? Estas respuestas, perdón. Hasta este momento, lo que se ha determinado es que el señor Agustín Tarifa sí ha recibido algún tipo de dádivas o beneficios en su favor por los mensajes de WhatsApp. En cuanto al ministro de Educación, todavía no se ha determinado eso, pero se encuentra en proceso de investigación, toda vez que se está extrayendo la información de sus cuentas bancarias, así como de sus familiares, quienes deben ser investigados, porque seguramente no han sido pues debitados estos montos de dinero a cuentas del ministro, sino a terceras personas. Terrible. Terrible. Yo quiero ver, ¿se va a ampliar la imputación? ¿Está bien incumplimiento de deberes? ¿Esa es la figura? ¿Esa es la figura? A ver, nosotros hemos hecho la denuncia por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en primera instancia. Claro, porque a mí le preguntaba justamente por eso, doctor. Le decía, todo esto tiene un tufillo a uso indebido de influencias, ¿no? Parecería que estamos hablando de personas que tenían acceso a las preguntas y a las respuestas y la han facilitado a postulantes. Exactamente, nosotros hemos hecho la denuncia por esos 2 tipos penales, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público solamente ha imputado por incumplimiento de deberes, pero nosotros ya hemos presentado una querella criminal por otros tipos penales también, ¿no es cierto? Como el nombramientos ilegales, usurpación de funciones, toda vez de que el ministro de Educación, al designar al señor Agustín Tarifa, no ha velado que este señor cumpla los requisitos mínimos para ejercer el cargo. Él solamente ha acreditado tener un título de bachiller para ejercer el cargo de director general de institutos a nivel nacional. Ahora, ¿qué sucede? Se habla de estos 2 nombres, obviamente está el ministro Kelka, el señor Tarifa, pero el director de Transparencia también, Luis Nina. El Ministerio Público ha dicho que podría ampliarse una investigación en contra de esta autoridad. En el proceso de investigación que venimos coadyuvando con el Ministerio Público, el jefe de la unidad de transparencia ya tenía conocimiento el 28 de enero que ya se habían filtrado el banco de preguntas. Como unidad de transparencia, de manera formal, el jefe de gabinete, Ernesto Misme, del ministro, le hace conocer y le dice: se ha filtrado el banco de preguntas, pero ¿qué hace la unidad de transparencia? No hace nada. Entonces, por esta razón es que se está procediendo a notificarlo en calidad de testigo en primera instancia y con seguridad en lo posterior en calidad de sindicado, porque él tenía todo el deber de iniciar las acciones legales en ese momento, porque ya se había filtrado el banco de preguntas y tenían que tomar acciones administrativas y penales a objeto de parar esa filtración que ya había sido a nivel nacional. Es realmente muy grave lo que usted nos está contando. Y algo que a mí me llama la atención particularmente, porque evidentemente ya se ha determinado que la cabeza de todo este embrollo y un acto de corrupción en realidad viene a ser el ministro de Educación. Al señor Tarifa le han dado detención preventiva, está en San Pedro, pero para el ministro Kelka se está pidiendo detención domiciliaria. Lo que pasa es que el principal actor
de este modus operandi ha sido el señor Agustín Tarifa, ¿no? Este proceso de institucionalización ha estado a cargo del señor Agustín Tarifa en institutos técnicos tecnológicos a nivel nacional. Hay otra parte que es el de las escuelas de formación de maestros, de las normales y de universidades. En este caso hemos descubierto estos ilícitos penales en institutos, pero en las normales y en universidades todavía estamos en proceso de investigación. Muy bien, le agradezco mucho por haber venido, doctor Loma. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, doctor.